Hola a todos, esta es una pequeña introducción del curso de sanación cuántica y agua que vamos a dar próximamente, y en base a muchas preguntas que nos han hecho acerca de qué se trata el curso, cómo ha evolucionado, cuáles han sido los resultados que hemos visto en las personas. Entonces quise hacer este pequeño video de introducción. Mi nombre es Samuel Magaña o Prem Taban, y les voy a ir explicando paso a paso y contestando algunas de las preguntas que nos han hecho amablemente. En la parte de la salud, y hablando específicamente del agua, el agua es una sabiduría ancestral. No es algo que se haya inventado hace poco, es una sabiduría que tiene muchos años, que nuestros ancestros utilizaban para curarse. Ellos han trabajado con el agua desde hace mucho tiempo, inclusive en las religiones también se ha utilizado para procesos como los bautizos, etcétera. Y esto tiene una razón de ser. El agua tiene un poder muy importante y que hasta recientes fechas, a través de los estudios de Masaru Emoto, fueron descubriendo muchas de sus propiedades. Entonces, en la parte de la salud, siempre hacemos esta mención que dice que no intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Es una frase de Hipócrates. Lo que quiere decir con esto es que la gran mayoría, si no es que casi todas las enfermedades que nosotros padecemos a través de nuestras vidas, tienen que ver con problemas no resueltos emocionales, pensamientos, ideas equivocadas, etcétera, que tenemos en nuestras vidas, que al cuerpo, al no poder resolverlas, los manifiesta como enfermedad. Al no poder resolver nuestro cuerpo todas esas cosas y que se generen los cambios que se requieren, el cuerpo los manifiesta a través de enfermedad, diciéndonos que hay algo que no está bien y hay algo que tenemos que atender y resolver. Por lo tanto, el enfoque de la salud tiene que ser un enfoque integral. En la parte de la salud, nosotros mencionamos lo que es cuerpo, mente y espíritu. En la parte del cuerpo, definitivamente el ejercicio, la alimentación, el descanso, que es muy importante y que muchas veces por el ritmo de vida que estamos llevando no nos fijamos que tenemos que dormir nuestras 8 horas, tenemos que tener una buena alimentación y tenemos que ejercitar el cuerpo. En la parte de la mente, definitivamente estamos hablando de las emociones y los sentimientos. La gran mayoría de las emociones y sentimientos no canalizados, no transmutados, se vuelven como disco rayado, que es algo que se queda en nuestro subconsciente y que aún nosotros, pensando que ya está resuelto ese problema, empiezan a aparecer síntomas, empiezan a aparecer situaciones que el cuerpo pide que se resuelvan, porque nos quedamos atorados en esa emoción y no terminamos de resolverla. En la parte del espíritu, definitivamente nuestra conexión con nuestro yo superior o Dios, como cada quien le quiera llamar, y hablamos un poquito del karma, ¿no? Un poquito de esa combinación que debe haber entre nuestra parte humana y nuestra parte divina, cómo debe estar funcionando y cómo repercute todos estos tres aspectos, cuerpo, mente y espíritu, en la salud del cuerpo. Cada uno tiene su importancia y cada uno es tratado de manera individual, pero también en su conjunto para poder evolucionar. La salud es un cambio de paradigma, dado que nadie está naciendo la misma persona. La salud es un viaje de transformación. Cada persona que se enferma tiene que hacer las cosas de manera distinta como para poder resolver el problema. Si lo hablamos desde el punto de vista de frecuencias, de frecuencia vibratoria, la frecuencia vibratoria con la que vas a resolver un problema de salud tiene que ser mayor a la frecuencia vibratoria con la que lo creaste. Si la enfermedad la creaste con los 3 primeros sellos o chakras, dependiendo de esa vibración que es más baja, definitivamente para poder resolverlo tienes que tener una frecuencia superior. Ahora bien, una de las preguntas que siempre me hacen es, bueno, ¿cualquier persona y cualquier enfermedad se puede sanar con el agua? Y yo siempre la contesto de la siguiente manera: depende de cada persona. Lo que nosotros hacemos es dar armas, herramientas con las que tú puedes trabajar, pero definitivamente es un proceso personal. Tú tienes que tomar esas armas, aplicarlas en tu vida, hacer los cambios que se requieran en los 3 aspectos que mencionamos, cuerpo, mente y espíritu, y en base a eso, ese cambio que te dará como resultado una sanación, depende total y absolutamente de ti.
A nadie se le puede garantizar que cualquier enfermedad puede ser resuelta, porque depende, como digo, de la persona y depende del aplicado que te vuelvas en hacer los cambios. Muchas personas, muchas toman el curso, pero no aplican nada en su vida, o sea, pretenden que solamente con tomar agua se van a componer. Y definitivamente no, siempre lo explico y siempre se los digo. O sea, si realmente tú quieres sanar, tienes que hacer los cambios en tu vida. Y inclusive hay muchísimas cosas que te vas a ir dando cuenta en el camino de tu sanación que ni siquiera se mencionan en el curso, pero que van saliendo, o dudas que te van saliendo, o cosas con las que te enfrentas, sobre todo en el caso de emociones que tú pensabas que de alguna manera ya habías superado o que ya no estaban en tu vida. Y cuando empiezas a trabajar en tu mente, en el subconsciente, te das cuenta que ahí siguen. Una forma muy fácil y muy sencilla de darse cuenta si tienes problemas resueltos con una persona o situación es que esa persona o situación te está saliendo en los sueños repetitivamente, te empieza a salir como una parte o una forma de decirte hay algo que tienes que resolver y no has resuelto, ¿no? Entonces, yo he recibido ya muchos testimonios de sanación de muchas cosas. No es tan fácil documentarlos, pero te puedo decir que de las enfermedades más graves y las más sencillas, las personas la empiezan a resolver siempre y cuando efectúen los cambios que se necesitan, ¿no? Cuando hablo del cambio, de hacer una nueva vida y una vieja vida, definitivamente estoy hablando del paradigma de la salud, porque desde que somos niños, nuestros padres nos enseñaron que cualquier problema, pues ellos nos lo resolvían. Estamos acostumbrados a que acudíamos con papá o con mamá o con la persona que nos estuviera haciendo nuestro tutor, y ellos nos resolvían, nos llevaban al doctor inmediatamente. Entonces hay una red neuronal asociada en nuestro cerebro que dice que cualquier enfermedad, cualquier molestia, cualquier cosa que yo sienta, tengo que ir al doctor, o el doctor es el que me lo va a resolver. Y no necesariamente es así. Hay una gran cantidad de enfermedades y de situaciones que los doctores no pueden resolver, o que definitivamente lo que hacen es simplemente atacar el síntoma y no la enfermedad. Hablando también de la nueva vida y una vieja vida, definitivamente estamos hablando de una forma de pensar diferente. Se han hecho estudios a nivel científico que entre 60.000 y 90.000 pensamientos por día son los que nuestro cerebro está procesando, pero resulta que de esos 60 o 90.000, el 90% de esos pensamientos son pensamientos del pasado. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo pensando en el pasado, no hacemos los cambios que se necesitan. En cambio a la salud y el cambio de paradigma, también hablamos de responsabilidad. Lo que yo mencionaba de que nuestros padres siempre nos resolvían las situaciones, y ellos pues de alguna manera ya somos adultos y ya no están en ese esquema de que ellos nos resuelvan todas las cosas, sino que ya nosotros, al volvernos adultos, nosotros tenemos que resolverlo, ¿no? Entonces, responsabilidad es tomar es eso que te sucede como algo que tú puedes cambiar, y como algo que tú debes cambiar, y ya no depender de nadie. No puedes depender del doctor, no puedes depender del hospital, no puedes estar dependiendo de medicinas. Esto es un voltear hacia adentro y ver por qué te estás enfermando, cuál es la razón del que te enfermaste, cuáles son los cambios que tienes que hacer en tu vida, y en base a eso efectuar los cambios y poder tener una mejor salud en los procesos de vida normales, ¿no? Una que yo siempre menciono es la iatrogenia, que la iatrogenia es la tercera causa de muerte en Estados Unidos y también en muchos otros países. La iatrogenia se refiere a que las personas en los hospitales o con los doctores se mueren más del tratamiento que de la enfermedad. Parece imposible, pero es la tercera causa de muerte registrada en Estados Unidos. Y una gran cantidad de pacientes terminan enfermándose peor de las medicinas que le están dando y los tratamientos que de lo que realmente tenía de la propia enfermedad. Si a eso le agregamos que muchos de los doctores, la frase que utilizan es que X o tal enfermedad es para toda tu vida, que vas a tener que vivir con eso, etcétera, pues aún más el cuadro se vuelve complicado, porque entonces además tú, al no ser un doctor y querer que los demás te resuelvan el problema, entregas tu poder y entonces nada más te sientas y que el doctor te resuelva el asunto, ¿no? Cuando tú tomas responsabilidad y te das cuenta que la salud es algo que tú puedes resolver por ti mismo, porque tú de hecho fuiste quien lo creaste.
Tú fuiste el que pusiste todos los ingredientes para enfermarte, y cuando te vuelves responsable y puedes liberar esos ingredientes que causaron la enfermedad, las raíces de por qué te enfermaste, eso te da una sensación muy importante de libertad, porque entonces ya no dependes de alguien más para estar sano, dependes absoluta y totalmente de ti solamente. La parte del corazón cósmico definitivamente es la parte más importante del curso. Muchísimos maestros hablan de abrir el corazón, abrir el cuarto sello o chakra, y que el amor es la energía que lo cura todo. Si tú a todas las acciones en tu vida las llenas de amor y de esa energía que emana de nuestro cuarto sello, puedes hacer muchos cambios, y en este caso nosotros mencionamos cómo abriendo el corazón puedes hacer los cambios en tu salud. Repito que es un sistema integral, cuerpo, mente y espíritu, pero está basado en el abrir el corazón. Eh, en esta época que hay tantas situaciones de conflicto, a nivel social, económico, político, cultural, definitivamente el abrir el corazón nos da una otra perspectiva de las cosas, ¿no? Si las cosas las hacemos con amor, definitivamente la perspectiva es muy amplia, muy distinta. El corazón tiene sus implicaciones cuando lo abres, es un proceso lento, pero seguro y que funciona. ¿Por qué mencionaba yo que tiene sus implicaciones? Porque el cuarto sello, el chakra, le hemos puesto como una coraza. Cada vez que nosotros sentimos o pensamos a través desde nuestra niñez hasta que somos adultos que alguien nos lastima, que una situación no nos gusta, que preferimos no sentir o no expresar nuestras emociones por temor al rechazo, a que nos duela, a que nos lastimen, lo que vamos poniendo es como una especie de coraza al corazón. Esa coraza es para no sentir. Entonces mucha gente se vuelve como un poquito como autómata. Parece que nada le duele, parece que nada le molesta, le puedes decir lo que sea y no se le resbala. Pero eso tiene un costo muy alto, que también los placeres o el disfrute, las emociones de éxito y de gozo también son limitadas, porque precisamente al tener la coraza, el corazón no permite su más alta vibración cuando tienes un éxito, o cuando tienes una emoción, o cuando estás feliz, o cuando estás totalmente realizado. Esa sensación, esa emoción es muy baja, dado que tienes esa coraza en el corazón. Entonces cuando empiezas a quitarla, hay una especie como de confrontación con muchas de las cosas que estuviste evitando en tu vida, ¿no? Hay muchas cosas, muchas situaciones que antes podían no ser importantes para ti, se te resbalaban, y ahora no. Ahora cuando empiezas a quitar la coraza te das cuenta que hay muchas cosas que sí las sientes y que te emocionan muy fuerte y que inclusive te hacen llorar. Finalmente somos seres humanos y estamos hechos de eso. No podemos seguir con esa coraza para toda nuestra vida, y aunque es una especie de protección, se necesita quitar para poder vivir plenamente. Hablamos de geometría sagrada en este curso, cómo aplicar la estrella azul, cómo aplicar el número sagrado o número dorado, que es el número Phi, de dónde viene y cómo es que está grabado en nuestra mente subconsciente, aún ni siquiera sin nosotros darnos cuenta. Esos símbolos son utilizados tanto por empresas como por entidades que necesitan o que se aprovechan de que al estar grabados esos símbolos en nuestro subconsciente pueden tener una especie de manipulación sobre nosotros, ¿no? Pero cuando tú ya sabes utilizarlos, los utilizas para tu beneficio y para, en este caso, aplicarlos a la salud. Hablando del ácido desoxirribonucleico o el ADN, hablamos de cómo el cambio en el agua, cómo esa programación que puedes tú hacer en el agua influye y crea procesos de cambios en tus cadenas de ADN. Estamos hablando de un proceso que tiene geometría sagrada, un proceso que es efectivo y que ha sido demostrado por la ciencia, los cambios en el ADN, y que están directamente relacionados con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo. Y aquí lo que explicamos es cómo hacer esos cambios a través del agua. Hay un pequeño video de Matías de Stefano que explica esto y que voy a poner en este momento, donde él explica cómo la programación del agua y el ADN van de la mano. Cambia la alimentación algo lumínico y a agua, entonces el ADN empieza a modificar.
cambio la alimentación a algo lumínico y a agua, entonces el ADN empieza a modificarse. Pero sobre todo con una frecuencia específica, no cualquiera. Y ahí metemos lo del canto. Como se hacía en la antigüedad, se le cantaba al agua que se iba a beber. Ese canto se convirtió religiosamente en un mantra, el mantra en oración y después en la bendición. ¿Sí? Y así. O sea, ¿qué significa todo ese paso? Es ponerle una frecuencia positiva a lo que voy a ingerir. Pero bueno, ahora con Masaru Emoto ya habrán visto, no sé si el japonés murió, pero que hizo todo el estudio científico que demuestra cómo según qué palabras o con qué intención se dice la palabra, se modifica la molécula del agua. ¿Sí? Entonces, si yo digo te amo a un vaso de agua y lo pasamos a microscopio, la molécula forma perfectas geometrías como estrellas y cosas así. Y si le digo te odio, pero realmente sintiéndolo, la molécula cambia totalmente a una mancha de moco, ¿no? Una cosa fea. Entonces, ¿por qué esto? Porque lo que estoy haciendo es ponerle una intención de vibración baja o de vibración alta, ¿no? Entonces, si yo lo que voy a comer le pongo una vibración alta, sobre todo al agua, inevitablemente se va a multiplicar en el momento que ingresa a toda mi agua, porque es expansiva. Entonces toda mi sangre empieza a vibrar en esa resonancia, y si lo que consumo comiendo también tiene la misma vibración, al bendecir, cantar, hablarlo, lo que sea, entonces también el ADN empieza a modificarse. ¿Esto qué hace? Que dentro del ADN se empiece a registrar el patrón de luz, y al registrarse el patrón de luz hace que después el motor energético empiece también a corregirse, ¿sí? Y al empezar a corregirse, el alma empieza a tener un canal más puro y directo. Probablemente lo puedan vivir en sus propias vidas o las generaciones posteriores. Es decir, los hijos que tengamos, los nietos que tengamos, si nosotros modificamos esto, ya cambió el patrón para el que viene. También en la parte de este curso explicamos los sellos chakras, cómo cada uno de los sellos está relacionado directamente con un centro energético y qué significa. A su vez, los sellos o chakras están relacionados con órganos en el cuerpo. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, el plexo solar, que es el tercer chakra o sello, está relacionado con la tiranía, el estómago con la víctima y la sexualidad o primer sello con la sobrevivencia. Todas las enfermedades, todas se generan en los tres primeros sellos. Dependiendo de cómo vivimos el ser víctimas, el tirano o simplemente estar sobreviviendo, generan enfermedades en todo el cuerpo. Entonces, para poder, lo que decía yo al principio, para poder sanar esas enfermedades necesitas hacerla desde un sello superior o desde un nivel de frecuencia superior, que en este caso es el cuarto sello, donde está el corazón cósmico y que corresponde al amor incondicional. Desde el amor incondicional puedes sanar cualquiera de las enfermedades que estás teniendo. En la parte de la mente consciente e inconsciente, el 5% es solamente mente consciente y el 95% de nuestra mente es inconsciente. ¿Esto por qué es importante? Porque todas las programaciones que nosotros tenemos, nuestras ideas, nuestra personalidad, nuestros juicios, etcétera, vienen generalmente de nuestra mente inconsciente. Eso significa que es una mente reactiva. No es algo que tú puedas controlar de momento. Es algo que simplemente hay una red neuronal ya asociada en tu cerebro, y conforme se presentan esos mecanismos que detonan X situación, tú ya reaccionas sin ni siquiera pensarlo. Eso es en la mente inconsciente. En cambio, en la mente consciente, que es la que tenemos oportunidad de analizar en el momento y discernir qué es lo que vamos a pensar, a decir o emitir un juicio, es solamente el 5%. Esto lo que significa es que muchas de las enfermedades que tenemos son consecuencia de pensamientos que se han quedado en la mente inconsciente y que son recurrentes. Cada vez que nosotros pensamos en X situación o X circunstancia que nos recuerda o que activa nuevamente ese pensamiento, lo busca en la mente inconsciente y lo trae a nuestra vida. Entonces,
Nosotros debemos trabajar sobre esos pensamientos, emociones, ideas equivocadas, de pensamientos, cosas, lugares, sucesos que están grabados en nuestra mente inconsciente y que ni siquiera nos damos cuenta que se activan en el momento de una situación y que finalmente puede derivar en una enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Reprimir nuestras emociones, guardar resentimientos, asumir cargas ajenas, renunciar a tus sueños. Parece mentira, pero todavía en esta época hay gente que prefiere que otros realicen sus sueños a realizarlos ellos, quizás por comodidad o quizás por entrega, por decir yo prefiero que él evolucione o que él sea feliz que yo. Son cosas que están grabadas en nuestro en subconsciente y que no nos damos cuenta. Cerrar el corazón, lo que hablábamos de la coraza, que protege el miedo a no ser querido, a ser rechazado. ¿Por qué? Porque quizás traemos alguna situación desde niños que no hemos resuelto y que no nos hemos dado cuenta que ahí sigue, y entonces nos da miedo enfrentarnos a las situaciones de la vida que son un proceso normal y que por el que todos tenemos que pasar y que tenemos que aprender a resolverlos. En el caso de la comida, alimentos procesados, o sea, estas son algunas de las razones por las que nos enfermamos, pero hay muchísimas más. En el caso de las medicinas, la medicina alópata, ellos lo que solucionan es el síntoma, no el qué causó la enfermedad. Es sencillo de explicar en el sentido de que si a ti te duele la cabeza o a ti te duele cierto órgano del cuerpo o estás teniendo molestias, tú vas a un doctor, pero el doctor no se va a meter en la parte psicológica de por qué se te está causando esa enfermedad, o sea, qué es lo que está causando que te duela eso. Él lo que te va a dar es una medicina que va a quitarte el síntoma, el dolor de cabeza o el dolor del órgano, pero eso no soluciona la enfermedad. En la mayoría de los casos la enfermedad sigue y tú simplemente lo que estás haciendo es tomar algo que te quite la molestia. Lo que decíamos al principio de que el cuerpo es muy sabio, y el cuerpo, si te está doliendo algo o si te está poniendo una situación donde te empieza a enfermar o a sentir que algo no está bien dentro de tu parte física, es porque hay una razón, hay algo que ya no está funcionando, y no simplemente con tomar una medicina lo vas a resolver. Muchos casos que hemos visto a través de dar este curso, también hay enfermedades que no tienen solución, que la medicina les dice, pues sabes que la enfermedad que tú tienes no hay remedio, no hay cómo lo soluciones, y pues ahora sí que lo único que te podemos dar son paliativos o pastillas que te quiten el dolor, pero no tiene solución. Una de las preguntas también que luego me hacen es que si en cualquier grado, por ejemplo, de cierta enfermedad o avance, se puede curar. Y yo digo que definitivamente depende de la situación y depende de cuánto sea tu compromiso y tus ganas de vivir. Hay gente que ya está desahuciada, porque haciendo una comparación, si quieres, un poco burda, con una máquina, la máquina ya está totalmente deteriorada, ya está desvielada, ya no tiene llantas, ya no tiene nada. Entonces pues el querer pretender ya a un nivel así de deterioro solucionarlo con algo como el agua, que es muy poderosa pero que definitivamente tiene su tiempo de evolución. Nosotros no nos enfermamos de un día para el otro. Las enfermedades tienen un proceso y generalmente son de años. Cuando tú ya te das cuenta de que estás enfermo es porque ya tienes muchos años con la enfermedad. Ya lo que estás viendo son los últimos síntomas o las manifestaciones de esa enfermedad, y entonces ya quizás dependiendo del grado o el avance ya no es tan fácil la solución. Yo siempre pongo el caso de Marco Aurelio Pichardo, que es un buen amigo, compañero, que él, por ejemplo, tenía cáncer en grado 4, metástasis 4, que es lo más avanzado, donde tu cuerpo ya está totalmente lleno de cáncer. Prácticamente cualquier doctor o cualquier hospital te desahuciaría. Y él desarrolló su propio método de sanación, él desarrolló su propio forma de atacar el problema, no aceptó la quimioterapia y la radioterapia, y porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo es que eso lo estaba matando. En lugar de solucionar
estaba destruyendo su cuerpo. Entonces él quiso irse a las raíces del por qué estaba enfermo, cuáles eran las situaciones que traía, y creó a través de su propio método pues un círculo virtuoso donde hablaba con personas que también habían solucionado problemas, con doctores o personas que le daban ánimos en cuanto a que podía superar la situación en la que estaba, y al final logró curarse, está totalmente redimido del cáncer, no tomó quimioterapia ni radioterapia. Y cuando tú vas con un doctor o un hospital y le explicas esto, generalmente, o en el 99% de los casos, no te creen porque dicen que eso no es posible, que eso en la medicina no existe, ¿no? O los ponen como casos, pues ahora sí que únicos, y que no saben qué pasó, pero pues la persona se sanó, ¿no? En la parte del gran negocio de las medicinas y los tratamientos, uno no puede negar el hecho de que una enfermedad como el cáncer es un gran negocio. Los hospitales se pelearían, sobre todo los privados, se pelearían por personas con cáncer, porque son tratamientos que cuestan cientos de miles o inclusive a veces millones, y que inclusive la familia del paciente tiene que vender la casa, los coches, etcétera, y en la gran mayoría de los casos ni siquiera se sanan. Son procesos degenerativos, son procesos muy dolorosos, son procesos muy caros, y que desafortunadamente en muchos de los casos la medicina se vuelve un poco insensible al dolor. Platicando con una doctora amiga mía, me decía que muchas veces cuando llegan los pacientes a consulta, llegan más a que los oigas, a alguien que escuche lo que les está pasando, que a realmente el que le des una pastilla o algo le vaya a solucionar el problema. O sea, hay un abandono de muchas cosas en cuanto a la situación como ser humano que necesitas, y que necesitas empatía con otro ser humano que entienda por lo que estás pasando. Y a veces un doctor tiene que hacer ese papel cuando puede, porque también hay que entender que ellos tienen a muchos enfermos que atender, y muchas situaciones que a veces no les da tiempo por el número de horas y el número de pacientes que tienen, y entonces la medicina se vuelve como un poquito insensible, ¿no? La parte humana, que como decíamos al principio, y decía Hipócrates, que tienes que resolver la parte también del alma. O sea, hay una situación que, combinada con otros aspectos en tu vida, es lo que está generando la enfermedad, pero es un aspecto integral. O sea, no puedes nada más decir tienes tal síntoma, toma tal medicina y eso es todo, porque eso no está solucionando nada. En México ya la diabetes es la primera causa de muerte, sustituyendo a muchas otras. Entonces, cuando hablas con las personas y decían, bueno, pero es que antes la gente no se enfermaba tanto de eso. Sí había, pero no tanto. Entonces también pensemos que la vida moderna ha evolucionado en cuanto a las formas de producir la comida, ha evolucionado en el sentido de que cada vez estamos más desconectados de la naturaleza y de muchas situaciones, porque la tecnología ha tomado un papel demasiado importante en nuestras vidas. Todo el tiempo estamos pensando en el celular, en si ya te mandaron X o tal mensaje. La comida está procesada y tiene muchísimos químicos que antes no tenían tantos, o de plano no tenían. El agua está muy contaminada. El agua en muchos lugares del mundo le ponen flúor, y el flúor está demostrado que calcifica a la glándula pineal. Y entonces, si combinas toda esa situación con una situación de estrés laboral, con una situación de estrés donde estás no pudiendo resolver todos los problemas que te enfrentas, eso te lleva a una situación de enfermedad. La parte del perdón y el autoperdón, yo utilizo la técnica de Ho'oponopono, que es una técnica muy conocida por muchos terapeutas y por muchos maestros, que lo que permite es liberar esas emociones a través de estas simples frases de lo siento, perdóname, gracias, te amo. Trabajamos con situaciones que las personas puedan tener atoradas, y que te permite liberarlas. Es un sistema muy sencillo pero muy liberador. Cuando tú pones el perdón y el autoperdón como ejes principales de mucho de tu proceso de liberación emocional, te das cuenta que hay resentimientos y hay emociones que tú tienes por años atoradas, o que definitivamente pensabas que ya no estaban en tu vida,
pero que vuelven a salir. Que vuelven a salir porque los procesos de transmutación emocional son como ir quitando capas. Vas quitando la capa de arriba que tú creías que era lo que te estaba haciendo daño, y resulta que de abajo de esa capa hay otra, y abajo de esa capa hay otra, y conforme vas yendo más profundo te das cuenta que hay otras que has cargado por muchísimos años antes, pero que al no ser resueltas se van acumulando. Entonces cuando tú empiezas a trabajar algo y crees que esa era la situación por la que te estabas enfermando, te das cuenta que no, que había muchas más atrás de esa, que es como pelar una cebolla. Conforme te acercas al centro, realmente llegas a hacer los cambios. Esta es una técnica muy hermosa, muy sencilla de aplicar, pero que te genera grandes cambios. En la parte del agua, pues definitivamente Masaru Emoto fue el que descubrió que no ha sido el único que ha estudiado en el agua. Hay muchísimos estudios de otras personas, pero Masaru Emoto fue el que lo sacó a la luz. Cómo los pensamientos y las emociones transmitidas al agua percibían y las moléculas del agua tomaban formas distintas. Cuando él aplicó estos símbolos como amor o como símbolos de odio, frases de odio, las moléculas del agua cambian. Esto lo que nos lleva es a que ¿qué actúa sobre el agua? Sobre el agua actúa absolutamente todo: los campos eléctricos, los rayos ultravioleta, la solarización, campos electromagnéticos, el wifi, movimientos, música, emociones, pensamientos, la simple manipulación del agua, los lugares por donde pasa el agua y cómo le embotellan y cómo le aplican la química para limpiarla. Todo eso tiene influencia sobre el agua, y todo eso queda grabado porque el agua tiene memoria. El agua, la única forma de quitarle toda esa memoria es a través de la destilación, que no es un proceso sencillo ni barato. Entonces, lo que mencionábamos del flúor, el cloro, los minerales que trae el agua, minerales inorgánicos, la señal de internet, el wifi, los hornos de microondas, todo eso le afecta al agua en el momento en que nosotros las vamos a beber. Si trae cualquiera de estos elementos, más aparte emociones, pensamientos, etcétera, lo que nos damos cuenta es que es un agua que no es pura, es un agua muerta. Se le llama un agua muerta en el sentido de que todas sus células no están vibrando a la más alta frecuencia y no están necesariamente siendo aceptadas por tu cuerpo de la manera que deberían de hacer. El agua debe hidratar totalmente en tu sistema. ¿Por qué? Porque lo utilizan todas las funciones metabólicas del cuerpo, requieren agua. Entonces, si el agua que tú estás ingiriendo es un agua muerta, es un agua que no tiene movimiento, es un agua que el pH, por ejemplo, puede ser muy ácido, definitivamente no es un agua sana. Fíjense qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua. El 83% de la sangre, el 79% de nuestros pulmones, el 75% del cerebro, 68% del hígado, 22% de los huesos, y también está en el piel, en el cabello, controla la temperatura del cuerpo. Todas las funciones, como decía, metabólicas, y todos los envíos de información que hace el cerebro a través del cuerpo necesita agua. Si por ejemplo tú tienes un sangrado en un dedo del pie izquierdo, la forma de que el cerebro envía las señales de reparación a ese dedo que tú tienes es a través del agua, que fluye a través de la sangre, que ya vimos que es el 83%. Entonces, si tu cuerpo no está bien hidratado, empiezas a tener problemas en órganos, empiezas a tener problemas de funciones que empiezan a fallar. Pero si tú no sabes que es porque no tomas agua, vas a ir al doctor y le vas a decir, ¿sabe qué? Me está pasando esto. Y si el doctor no te pregunta cuánta agua tomas, que eso es algo muy común, los doctores casi no preguntan qué cantidad de agua tomas, o la gente confunde el agua con los tés, con las sodas, con el café. Entonces dicen, no, pues sí tomo agua, pero realmente no, se refiere a agua común y corriente, que permita que esas funciones metabólicas funcionen al 100%. En el curso también hablamos del agua solar, que es lo que decía que desde nuestros ancestros ponían agua para tratarla con el sol, para que se cargara de energía fotónica, de plasma, y pueda aceptar nuevos códigos y frecuencias. Una de las contribuciones más importantes del que pasó después del 2012 y de la que hablaron los mayas es que el sol, nuestro sol, está ahora alineado con el sol de la galaxia. Eso significa
que mucha de la información de los códigos y frecuencias de sanación e información de evolución están llegando a nosotros a través del Sol. Y si se fijan, hay como una política a nivel mundial de que evites el sol, de que no te quemes, de que el sol produce cáncer, etcétera, etcétera. El sol no, solamente en exceso, solamente si tú abusas de los tiempos de exposición, puede llegar a darte algunos problemas. Pero en general el sol lo que hace es sanarte. Está demostrado que la energía solar produce vitamina D, y lo que te va a hacer es que seas mucho más sano, que los pensamientos que estás teniendo los puedas plasmar en una botella de agua una vez que ya la cargaste con energía solar. Entonces fíjense cómo las moléculas del agua, al quedar cargadas con energía solar, se vuelven moléculas vivas que van a recibir la información que tú les des de programación para que cuando sea ingerida en tu cuerpo efectúe los cambios que tú quieras hacer. Hacemos una meditación que se llama Merkaba, que es una meditación muy conocida para abrir el cuarto sello. Tiene otras funciones también la meditación Merkaba, abre otros canales de comunicación, es una respiración crística esférica, pero la principal contribución que nosotros hemos visto que funciona es abrir el cuarto sello. Y una vez que tú logras abrir el cuarto sello, el chakra del corazón, muchos de los cambios que vas a poder hacer en tu vida están impregnados de esa energía. Aquí lo que puse es un vaso de agua que está ya impregnado de esa energía de que abriste el cuarto sello. Entonces cuando tú la llevas a tu cuerpo, esa energía y esa información se va a cada una de las moléculas y efectúa cambios sobre el ADN. ¿Para qué se puede usar el agua programada? Definitivamente salud en el cuerpo físico, como hablamos y vimos en el video de Matías de Estéfano, el cuerpo se empieza a reprogramar su ADN en base a la información que tú estás ingresando. Porque ¿qué es lo que hace el ADN? El ADN, a través de los alimentos que nosotros comemos y procesamos en proteínas, esas proteínas se vuelven parte de los órganos de nuestro cuerpo físico. Entonces, si tú estás reprogramando el ADN, estás reprogramando órganos de tu cuerpo, que de un estado de salud deficiente o enfermos van a poder cambiar a un estado de salud pleno. Sube nuestro campo energético y electromagnético una vez que tú empiezas a tomar agua que tú energizaste, que tú cargaste con tus pensamientos y tus emociones. Esa agua sube mucho el campo electromagnético. Inclusive esa agua no nada más la puedes utilizar para beber, la puedes utilizar para animales, la puedes utilizar para las plantas, para la limpieza de cualquier lugar, y eso va a quedar impregnado porque el agua percibió todo eso que tú le pusiste y queda. Modifica el agua para nuevos células y códigos genéticos más armónicos. Definitivamente el ADN que forma parte de todas y cada una de las células de nuestro cuerpo queda impregnada del agua con la que estás trabajando y el agua que estás asimilando con la nueva información. O sea, ya no estás tomando agua simplemente por tomar o porque te dijeran que el agua es importante para tu vida. La estás tomando porque además ya lleva una programación de lo que tú quieres lograr y de lo que tú necesitas hacer los cambios. Contribuir a la limpieza del planeta. Una parte muy importante de la que hablamos siempre en este curso es cómo el planeta, que solamente el 1% del agua es potable, está siendo demasiado contaminado por muchos aspectos, muchos factores, no nada más nosotros. Hay muchos factores que están afectando sobre la contaminación, pero vaya, nuestra responsabilidad es contribuir a que eso cambie. Nuestra responsabilidad es contribuir a que el agua con la que estamos trabajando sea un agua más limpia, sea un agua que lleve una vibración de frecuencia diferente a como la recibimos. También piensen que los procesos de limpieza de agua le quitan todos los minerales y todas las sales que lleva el agua y que nuestro cuerpo necesita. Entonces, si tú solamente tomas agua de garrafón o agua de botella, no estás dándole a tu cuerpo todos los elementos que necesita. Y entonces cuando ya aparte nosotros la contaminamos y la regresamos al planeta ya sucia, además le quitamos los componentes que normalmente tiene el agua. Entonces es un proceso importante, es un ciclo que la naturaleza tiene que hacer con esa agua, y que definitivamente cada vez el agua potable es menos.
Les dejo mi correo de contacto, es contacto@amandome.mx. Les repito mi nombre, soy Samuel Magaña o Prem Taban, y les agradezco mucho el haber oído esta pequeña introducción y espero resolver muchas otras dudas con mucho gusto, y los veo en el curso. Muchas gracias.